porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y al no darnos cuenta no estamos con Jesús. Amén. El caminar con el Señor no es simplemente predicar la palabra o leer el mensaje, sino es escucharlo. Amén. Es meditarlo, es esperar de que Él nos guíe, que Él nos hable, amén, a través de la palabra del Señor, amén. El caminar con Jesús es una relación, es como un amigo, amén, de compartir, de interactuar, amén. Eso es lo que es caminar con el Señor, es orar en todo tiempo y en todo lugar, entregando nuestras cargas y dándole gracias por las bendiciones, porque no es todo lucha en el camino del Señor. También recibimos grandes bendiciones, amén, su cobertura, amén, por ser hijos de Dios. Todas las cosas que Dios puede darnos son sobreabundantes, amén, y en Él debemos confiar, amén. Dice la palabra: joven fui y envejecido, no he visto justo sin recompensa, ni descendencia que mendigue pan, amén. A que sí, que todo aquel que está en Cristo Jesús y que está en justicia, déjeme decirle que usted no bendigirá pan, amén. Usted será bendito, usted y toda su generación que ande conforme a la palabra del Señor. En Él tenemos que confiar, solamente en Él, nadie más, ni siquiera en nosotros mismos podemos confiar, porque nosotros somos carne y nosotros caemos y somos débiles y fallamos. Amén. En el único que podemos confiar en Cristo Jesús. ¿Y cómo confiamos en Cristo Jesús? A través de su palabra. No solamente la lectura, sino cumplir la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios. Eso nos lleva a la bendición, eso nos lleva a la cobertura sobrenatural de nuestro Dios. Amén. Eso es caminar con Dios. Amén. Anhelarlo, desearlo y estar con Él todos los días de nuestra vida. Muy bien, hermanos, vamos a estar compartiendo un mensaje Amén. en este momento. Amén. Espero que sea de grande bendición, porque la verdad están pasando determinadas cosas. Amén. El pueblo de Dios está siendo probado en algunas cosas. Amén. Y debemos ser sabios. Amén. Entendido. Amén. De cómo debemos proceder ante las dificultades, ante las circunstancias. Amén. Y lamentablemente muchas veces nos desesperamos, amén. Muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos, amén. Cambia nuestro semblante, nuestro carácter, amén. Porque pareciera que nos olvidamos de quiénes somos y de quién es el que está con nosotros, amén. Y el que está con nosotros es mucho más grande que la aflicción, la prueba, la dificultad en la cual estemos pasando. Y es en Él en que debemos confiar, no en nosotros mismos, sino en las dificultades. A veces me hace acordar a aquel momento en la circunstancia donde Pedro sale de la barca y empieza a caminar hacia Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos en la barca. Esta iglesia es la barca del Señor. Amén. Esta iglesia es la barca del Señor. Estamos en la barca del Señor. Y cuando nosotros muchas veces le pedimos al Señor de caminar en fe, nosotros le decimos al Señor de poder caminar en fe. Hacemos como Pedro, cuando le dijo al Señor Jesús: Señor, si tú eres, amén, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y cuando Pedro empezó a caminar fuera de la barca, caminaba en la sobrenaturalidad de Dios, porque dice que él caminaba sobre el agua. Amén. Mientras que sus ojos estaban puestos en Cristo Jesús, sus pies empezaron a levitar sobre el agua y esto no es misticismo, esto es palabra de Dios, y toda la palabra de Dios se cumplió y la se sigue cumpliendo a través del libro de los Hechos. Amén. Él caminaba en la sobrenaturalidad de Dios porque caminaba por fe, era una fe sobreabundante, por lo tanto él podía transitar por arriba del agua así como hacía Cristo Jesús. Pero cuando empezó a ver hacia los costados y empezó a ver que aquellas olas eran grandes y aquella tormenta era grande, dice que su fe empezó a menguar y se empezó a hundir en las aguas. Y entonces le dijo: Señor, sálvame. Y ahí cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, lo agarra y lo toma de la mano y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo era el que estaba contigo. Muchas veces nos desenfocamos, hermanos. Hay momentos de plenitud y andamos con una fe sobreabundante y podemos hacer milagros y prodigios delante de la presencia de Dios. Pero otras veces, muchas veces nuestra fe mengua. Muchas veces nos atribulamos, muchas veces decaemos, muchas veces nos angustiamos, porque dejamos de mirar a Cristo Jesús, porque dejamos de ver como viendo al invisible.
y empezamos a ver nuestras dificultades, nuestras luchas y nos empezamos a cuestionar en nosotros mismos y por qué me pasa esto y por qué a mí y por qué y no es por qué, es para qué, porque todo genera un propósito en tu vida. Para todo lo que tú vives y para todo lo que tú pasas hay un propósito. No hemos olvidado el versículo de Romanos 8:28, dice, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado con un propósito, todo lo que te sucede tiene un propósito, amén, y tiene una razón de ser. Dios lo permite así. Pero tus ojos no pueden estar enfocados en el problema y en la angustia y en la situación. Tus ojos tienen que estar enfocados en Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, esto me está pasando. Gloria a Dios por eso. Amén. Muéstrame el propósito, muéstrame por lo cual estoy pasando esta circunstancia, para que sea entendido y para que vea y para que pueda glorificar tu nombre. Pero muchas veces nosotros nos angustiamos y dejamos a Cristo Jesús. Muchas veces nos enojamos con Dios Y le culpamos. y le echamos la culpa a Él, cuando verdaderamente debemos darle gloria y honra de poder ser llamados hijos de Dios y por lo que la circunstancia en la cual estamos pasando es para grande edificación de nuestras vidas espirituales. Siempre ponemos un pero adelante. Siempre ponemos un pero adelante. No es por qué, sino para qué. Debemos cambiar esa palabra. Hay un propósito de cada dificultad, de cada circunstancia. El Señor está probando tu fe. Y cuando debiere ser tu fe mucho más grande que el problema, muchas veces nos angustiamos y nos lamentablemente decaemos. Y cuando es realmente que más gloria y más honra le debemos dar. Dice que cuando estaban encarcelados tanto Pedro como Simón, no me acuerdo si era él, amén, en lo más profundo de la cárcel, amén, ahí en el calabozo más profundo dice que empezaron a clamar y a glorificar a Dios, amén, de una grande forma, amén, y ellos estaban en tribulaciones, estaban en una prueba, estaban encarcelados por predicar la palabra del Señor. Amén, pero ellos empezaron a glorificar al Dios vivo y dice que de repente vino un grande terremoto y todas las cárceles, todas las celdas de los calabozos fueron abiertas. Amén. Dios se glorificó ahí en ese lugar, porque aún en la dificultad, aún en la prueba, ellos tomaron la buena actitud de glorificar al Dios vivo, de clamar al Dios vivo y darle gloria y honra a ellos, porque ellos sabían que había un propósito detrás de toda esta circunstancia. Era para poder predicarle el evangelio a los guardias, era para poder predicarle el evangelio a los que estaban en su entorno, en esos calabozos. Dios se manifestó, Dios lo glorificó. Amén. A que sí que nosotros no debemos tener una actitud de rebeldía delante de Dios porque nos toca pasar determinadas circunstancias. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, padecemos las persecuciones y las angustias que Cristo Jesús padeció en este mundo. Que cada una de ellas hace en nosotros que aumente un grande peso de gloria cuando nosotros verdaderamente estamos enfocados en Cristo Jesús. Es ahí como debemos caminar, hermanos, pero nosotros nos desenfocamos. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es en Efesios capítulo 5, versículo 14. Amén. Y en el versículo 15 dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo dice? Como necios. Somos necios muchas veces. Porque queremos la bendición del Señor, pero no queremos las pruebas. Y las pruebas son las que nos hacen crecer para alcanzar más grandes bendiciones para nuestras vidas. Seamos sensatos, hermanos. No seamos necios. No cerremos nuestro corazón para Cristo Jesús. Pasamos dificultades, pasamos pruebas. Glorifiquemos al Dios vivo. Que Él verdaderamente se glorifique en nosotros a través de esas pruebas para que ese grande peso de gloria pueda reposar sobre nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Muchas veces aprovechamos mal el tiempo, más en estos tiempos de pandemia, donde mucha gente se encierra, y el encierro es lo peor que hay para una familia si no están en Cristo Jesús. Porque lo primero que empieza a aparecer son las distensiones, las peleas, las diferencias son maximizadas. Amén. Pareciera que no nos soportamos unos a otros. Amén. Y aquí la palabra nos dice en Efesios 4, versículo dice, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia unos a los otros en amor.
Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, pero pareciera que hay momentos que volvemos a las tinieblas y dejamos de tener paciencia y dejamos de obrar con amor y mansedumbre. Amén. Debemos ser sabios. No tenemos que ser necios. Amén. Es confiar en el Señor. Empezar a ver con otros ojos espirituales, que conforme a la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo. ¿Estás con tiempo de solo en tu casa? Bueno, estudia la palabra de Dios. ¿Estás con tiempo en tu casa? Ora más, alaba más, glorifica más, pero no gastes tu tiempo discutiendo con tu familia, no gastes tu tiempo discutiendo con el vecino, no gastes tu tiempo pensando cosas mezquinas que no para nada aprovechan. Amén. Porque lamentablemente nuestro corazón es malo. Y si nosotros no nos inclinamos hacia la presencia de Dios, verdaderamente se corrompe y se corrompe mucho. Es necesario que seamos sabios. Amén. Que tratemos siempre de pensar cosas buenas, que tratemos de ayudar a aquellos que tenemos a nuestro lado y entregarle todas nuestras cargas a nuestro Dios. Confiar en Él. ¿Tienes tiempo libre en tu casa? Comparte con la familia. Amén. ¿Estás pasando una dificultad? Bueno, ya va a pasar. Todo en la vida pasa. Todo en la vida pasa. Las dificultades del tiempo presente van a ser el testimonio del futuro próximo. Tenemos que confiar en el Señor y debemos entregarnos a Él. Es simplemente yo, muchas veces peco por ser simple. Yo soy simple, hermanos. Lo que es y lo que no es, no es. Lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios. Amén. Y a veces peco, por supuesto que sí, pero gracias a Dios el Señor me ilumina y dice, mira que estás mal. Amén. Y ahí vuelvo al camino. Pido perdón a quien tiempo que pedí perdón y cambio el semblante. Pero hay veces que hay personas que lamentablemente son necios de corazón y siguen lo mismo, y siguen el mismo problema, y siguen con eso, y mirá lo que dijo, mirá lo que hizo, y mirá que lo otro, y le siguen echando leña al fuego. Sentencia. Lamentablemente, no han entendido, muchos duermen y muchos son necios en su corazón. Lean la palabra del Señor. Entreguemos nuestro orgullo, entreguemos todas nuestras cosas que para nada nos edifican y dejemos que la persona de Cristo Jesús estemos siendo moldeada en nuestro interior para llegar a la presencia de Dios. Aquí en Proverbios 4, versículo 29 dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Los mansos, los que tardan en airarse, aquellos, amén, que tratan de buscar la paz, que tratan de no enojarse, aquellos que tratan de apaciguar, sosegar las situaciones, aquellos que cuando encuentran una pelea se dan media vuelta y se van. Eso es de buen entendimiento. ¿Ven? Eso es de sabios. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El impaciente. ¿Quién es el impaciente? Aquellos que están atribulados, aquellos que están para arriba y para abajo y que se sienten como eléctricos, y aquellos que no encuentran soluciones y se desesperan, no solamente con ellos mismos, sino se desesperan con todos los que están en su entorno y desesperan a todo porque contamina todo ese ambiente y se genera una perturbación enorme. Amén. Es por eso que es tan necesario tratar de sosegar el espíritu, manejar, controlar los impulsos emocionales que vienen a perturbarnos. Amén. Entreguemos todo. Entreguemos, confiemos. Amén. No nos desesperemos porque en la desesperación nos vienen pensamientos negativos. Vienen pensamientos que no son correspondientes a un hijo de Dios. Es aquí, dice, más el que es impaciente de espíritu, o sea, que está impaciente interiormente, que tiene esa circunstancia de impaciencia, ¿cómo le puedo decir? Que está realmente con una inquietud siempre en su corazón, con miedo, por ejemplo. Amén. Esas personas siempre tienen una inclinación, amén, a la necedad, siempre tienen una inclinación a lo negativo, siempre tienen una inclinación a lo malo y no a lo bueno. Amén. Y es por eso que ya nos hacemos ideas locas en nuestra vida de que tenemos esto, que tenemos aquello, que mira que esto nos va a pasar, y no va a pasar nada si tú estás en Cristo Jesús. Amén. Y si te pasa, es conforme a un propósito. Pero debemos confiar. Debemos entregar nuestras cargas. Debemos sosegar nuestro espíritu. Debemos controlar nuestros impulsos. Amén. Yo sé que no es fácil. Pero antes de enojarte, prefiero que cuentes hasta 3 millones. Antes de enojarte, cuenta hasta 3 millones.
Me voy a enojar. 1, 2, 3, 4. Y ya cuando vaya por el 500 y pico, ya se te va a pasar el enojo. Ya se te va a pasar todo. La ira de Dios no obra la justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es? La ira del hombre nunca ha obrado la justicia de Dios. Al contrario, lamentablemente ha echado por tierra la justicia de Dios. Amén. Lamentablemente ha sido así. Es tiempo, hermanos, de tener entendimiento, de andar, de mirar cómo andamos. Que andemos como sabios y no como necios. Debemos ver cómo estamos parados, de qué manera estamos caminando. Amén. Mantengamos nuestro espíritu dominado, sosegado, en santa paz y en santa presencia y esperando en el Señor, no en nosotros mismos, esperando en el Señor, para que Dios a su tiempo y a su hora se glorifique sobre cada uno de nosotros. Hermanos míos, en este tiempo que hay muchos que están con COVID, entreguen sus cargas al Señor, entreguen todas esas dificultades y anden en mansa paz dentro de su lugar, dentro de su casa. Amén. Porque está todo bárbaro cuando nosotros estamos haciendo diferentes actividades afuera y nos vemos poco, pero cuando nos estamos viendo 24 horas al día, ahí es cuando vienen las dificultades, ahí es cuando vienen las pruebas verdaderas, amén. Porque ya después nos incomodamos porque el encierro nos incomoda y nos incomoda la actitud del otro, y lo que piensa el otro, y lo que hace el otro, y lo que el uno hace al otro le incomoda. Entonces debemos tratar de mansedumbre, debemos tratar de mantenernos en paz, amén. De esa forma es como debemos caminar. Amén. Dándole gracias a Dios que tenemos ese tiempo en familia, aunque estemos con una dificultad en nuestra relación, una enfermedad como el COVID, pero que estamos bien, que ninguno de nosotros está internado para la gloria de Dios, que gracias a Dios estamos juntos. Y bueno, busquemos ese tiempo de poder compartir, busquemos ese tiempo de poder jugar juegos lúdicos, o de conversar, que hay veces hay conversaciones que han quedado pendientes por falta de tiempo. También es una buena oportunidad de conversar, o es una linda oportunidad de alabar al Dios vivo, glorificarlo aún en esa dificultad, aún en ese encierro, así como hizo Pedro y Simón. Amén. Recuerden, Dios nos ama y Dios quiere el bien para con cada uno de nosotros. Amén. Aunque sí que confiemos en Él y Él hará en nuestras vidas, hermano. Hasta aquí el mensaje. Espero que haya sido de bendición y que Dios me los bendiga grandemente.